Voy a presentarles este acercamiento a los movimientos del diseño, pero quiero iniciar con la pequeña lectura que hay de Raquel Pelta, en la que ella habla de pensar global y actuar local, como también una de las cuestiones éticas en las que nos envolvemos los diseñadores, ¿verdad? Y qué es lo que actualmente se necesita, se está haciendo el llamado. Entonces vamos a darle una lectura, es algo muy corto, pero nos va a dar como el contexto a todo lo que está sucediendo y cómo nos hemos acercado a pensarnos el diseño de otra forma, eh, con base mucho en el diseño social, con base en otros diseños, ¿cierto? Otras formas de relacionarse con los objetos, con las técnicas, ir de la mano con lo análogo, con lo artesanal, eh, sin dejar a un lado, obviamente, los requerimientos digitales, ¿no? El aprender y el formarnos en softwares, en todo lo tecnológico, todo lo mediático, ¿no? Entonces aquí, como Raquel Pelta lo dice, piensa global y actúa local. Pero en cuestiones de ética, no solo nos encontramos con actitudes abiertamente combativas, hay asimismo planteamientos éticos muy humildes, pero no por ello menos significativos. Es el piensa global, actúa local, una actitud presente en muchos sectores desde hace muchos años. Dichos planteamientos se manifiestan, por ejemplo, en una relación más cuidadosa con el medio ambiente, lo que significa pararse a pensar en los soportes y recursos que se utilizan. Claro que se utilizan y también eso que yo voy a diseñar, ¿qué va a pasar después con eso? ¿Cómo se va a degradar? ¿Cuál va a ser su fin? Entonces allí también pensarse el antes, el durante y el después. Cuando Susana Licos le pregunta por el compromiso ético en su trabajo, esta comenta: puede ser la elección del embalaje de un disco o el papel para un catálogo o cualquier otro elemento para transportar un producto o una información. Por ejemplo, siempre que es posible, imprimimos el catálogo de tipos sobre papel reciclado 100%, que contiene un 50% de desechos y se procesa libre de cloro. Imprimimos unos 60.000 catálogos al año, así que la selección del papel marca una diferencia significativa. Además, evitamos el estucado y otros tratamientos que convierten el material impreso en un producto menos reciclable. Aquí están como los plastificados, aquí en impresión, el plastificado mate, brillante, ¿cierto? Todos estos ya, las sobreimpresiones pues que sobre todo los impresores tienen al servicio, que se ve más lindo, pero pues el papel no se puede degradar, se demora lo que se demoraría un plástico, porque es eso, ¿no? Le pones plástico al papel y es a lo que se refiere, ¿no? Tener una conciencia total. Precisamente la preocupación por el medio ambiente y por tanto el concepto de sostenibilidad ha sido uno de los temas centrales del Congreso de Power of Design, el poder del diseño, celebrado en octubre del 2003. Miren que tiene 20 años esto, ¿no? Y el pensamiento todavía hay que seguir insistiendo en el tema y en nosotros los diseñadores pues más. Asimismo, en él se ha analizado la tarea del diseñador en relación con la economía y su papel como agente de cambio social en el siglo XXI. Asimismo, se abordaron dos cuestiones: ¿cuál es la responsabilidad social del diseñador tanto a nivel local como global? ¿Y cómo pueden los diseñadores usar las palabras y las imágenes para mejorar la comprensión entre las diferentes culturas? Aunque en The Power of Design no se ha dejado de lado uno de los temas que últimamente
y en la mayoría de los congresos y encuentros de este tipo parecían haberse olvidado la relación, la relación con el cliente, puesto que los diseñadores actuales también entienden que si se quiere crear un mundo más humano, han de ayudar a dar forma a una nueva economía, en la que alcanzarán protagonismo, productos más eficientes y adecuados a las necesidades reales de los usuarios. Como puede deducirse por todo lo expuesto, desde posturas abiertamente comprometidas con una causa hasta otras más discretas, servir mejor a la sociedad se ha convertido nuevamente en una preocupación central en el discurso actual del diseño. Y como quiera que las relaciones dentro de esa sociedad están determinadas por el consumo en cualquiera de sus formas, uno de los temas que mayor controversia ha provocado últimamente y que más conflictos éticos parece plantear a los diseñadores es el de la relación con el mundo corporativo y su papel como propulsores del dominio de las marcas. Algo que, como hemos visto, también se esboza en el mencionado First Things First. Primero, las cosas primero, uno de los, valga la redundancia, primeros manifiestos de diseño establecidos pues en el mundo, dados a conocer. Y esto nos da el preámbulo para ver, entender a qué se refiere eso de movimientos del diseño, ¿cierto? Esas manifestaciones que han emergido a través de la historia devenido de todos los cambios sociales, económicos, políticos, pero sobre todo mediáticos, ¿cierto? Y cómo nosotros los diseñadores y las diseñadoras debemos empezar a adaptarnos a las exigencias de esos nuevos medios en nuestra función, ¿cierto? En nuestro conocimiento de tecnologías, en el apropiar estas técnicas para poder comunicar, comprender, ¿cierto? Pero alrededor de esto ha habido ¿qué? Pues toda una postura, toda una comprensión de lo que es la carrera, toda una comprensión de lo que es el oficio, y también ha tenido que adaptarse, ¿cierto? Esa comprensión ¿cierto? Esa definición ha ido mutando también en medida que ha mutado lo mediático o que se ha convergido los medios. Entonces, viene desde allí. De todas formas, la preocupación y el pensamiento y la actitud del diseñador y la diseñadora debe ser consciente, socialmente consciente, ambientalmente consciente, éticamente consciente, humanamente consciente, ¿cierto? Entonces allí vienen todas estas, apoyo de todas estas organizaciones, ¿sí? Que mantienen esas temáticas siempre actualizadas. Obviamente organizaciones como la ONU, ¿cierto? También lanzan esas problemáticas mundiales a las que hay que acogerse. El ICOD, AIGA, todos, digamos, los organismos que también hacen que el diseño gráfico visual sea sostenido. Entonces, aquí vamos a ver esos organismos y algunos medios de difusión y desarrollo. La idea es que, pues primero veamos lo de los manifiestos, ¿sí? Cómo se repiensa el diseño, cómo se los han repensado y cómo se seguirá repensando a través de la historia, ¿cierto? De los tiempos. Por eso nosotros también hacemos un manifiesto, porque eso determina una postura, un pensamiento, un sentir, una realidad en este momento presente de lo que es el diseño, ¿cierto? En esto que surge especialmente en el contexto. ¿Qué es un manifiesto? Es un escrito breve que un grupo de personas dirige a la opinión pública para exponer y defender su punto de vista o programa de acción, ¿cierto? Sobre un tema específico. Esta es como una definición del diccionario, ¿cierto? Entonces, esto aplicado ya al diseño tiene que ver obviamente con el punto, digamos, el programa de acción, pues es básicamente hablar el tema, es el diseño mismo, ¿sí? Entonces aquí hay como un resumen digamos, de algunos manifiestos. Los manifiestos pueden surgir
surgen en los colectivos de diseñadores y diseñadoras, ¿cierto? En donde se reúnan en congresos o en asociaciones como tal, eh, en instituciones académicas, en eventos también académicos, ¿verdad? Eh, no hay un lugar específico en donde tenga que surgir un manifiesto, no, simplemente es la necesidad de la época y la necesidad de esas personas de manifestar, de decir, esto es diseño para nosotros o así debería ser el diseño, o estamos cansados de. Si es una reflexión crítica alrededor de lo que es el diseño y qué ha pasado, cómo está la práctica, cómo es, bueno, en todas sus dimensiones. Entonces allí lo que decimos es que a principios, digamos, del siglo XX, se ha realizado desde, sí, muchos documentos. No existen solamente manifiestos de diseño, ¿no? Obviamente esto parte también de los manifiestos artísticos, ¿sí? Eh, que están, digamos, igualmente vinculados a todas las expresiones, a toda la emergencia, a todos los cambios políticos, sociales, económicos, culturales de cada época, ¿cierto? Entonces son una especie de declaraciones que pueden ser escritas, audiovisuales, visuales, de los diseñadores y diseñadoras, estudiantes o profesionales relacionados digamos, con la profesión, que se piensan cómo debe ser asumido y cómo debe ser materializada su profesión, ¿cierto? ¿Cuál es el estado? Entonces, al entender ese manifiesto, pues obviamente entendemos que va cambiando la forma de definir la misma profesión, entonces el pensamiento se vuelve un poco más flexible y la comprensión un poco más flexible de lo que es el diseño. Esa es una de las naturalezas del diseño, esa transformación, ¿cierto? Constante, esa adaptabilidad digamos, y cambio. Entonces, estas declaraciones se vuelven, o manifiestos se vuelven en algún momento como lineamientos, ¿cierto? Lineamientos de un momento, de una época, decir, bueno, el diseño en este momento es esto, entonces hagámoslo así, es como un lineamiento de, estamos en este marco y actuemos de esta manera, hagámoslo así. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos, como el ya nombrado First Think First, que se dio en 1964, a propósito pues de entender que son los años 60, ¿cierto? Porque surge, digamos, ese cansancio a cómo la superficialidad de la profesión, a entender que no solo los diseñadores gráficos y visuales somos, no solamente quienes nos sentamos en un compu y oímos las ideas de otra persona y las materializamos, podemos visualizar lo que otra persona quiere, sino que tenemos una postura también y un desarrollo, digamos, unas propuestas intelectualmente ricas que hacer para poder así, digamos, eh, conformar también ese sistema de comunicación en el que estamos, ¿no? El aporte va mucho más allá. Entonces, esto en los años 60, pues digamos, eso se renueva, ¿no? Este manifiesto se renueva. Está otro, es el documento pragmático en Argentina, del 2004. Está la Declaración de Madrid en España, que se hizo en un lugar que se llama el Matadero, en Madrid, en un congreso, digamos que, como su nombre lo indica, pues era el matadero de la ciudad, el matadero donde vendían carnes. Pero eso lo resignificaron y es un centro cultural, ¿cierto? Un cultural del diseño. Y allí entonces se han hecho congresos, y allí se hizo una declaración, ¿cierto? También el documento, la Declaración de Madrid, en el 2007. Está el manifiesto Laufen en Alemania, que es dado por una cultura del diseño más humana. Es muy desde el lado ambiental, obviamente, de garantizar la calidad de vida humana. eh, y están relacionados muchos arquitectos. Eh, Eso por citar algunos ejemplos. Desde el surgimiento entonces de los primeros folletos
impresos, radicales. El diseño y los diseñadores han tenido una larga historia de lucha por definir lo que está bien y el cómo se debe trabajar para transformar la sociedad. El ascenso de la forma literaria del manifiesto también es paralelo al surgimiento de la modernidad y a la difusión de la imprenta tipográfica. Entonces, a medida que va evolucionando, ya saben, pues va a cambiarnos las diferentes formas de manifestar lo que es. Esta lista es hecha por Mario Piazza, simplemente él recoge los 100 años de manifiestos, pero como podemos observar, voy a crecer aquí un poquito, pues hay, digamos, manifiestos, por ejemplo, en 1909, manifiesto futurista, que, digamos, está encaminado casi siempre los estilos también del diseño y estilos del arte, ¿cierto? Los estilos, la estética, ¿sí? Los estilos están relacionados con eso, con un pensamiento, con lo que debe ser y no. Aquí entonces hay diferentes, digamos, manifiestos de tipografía, de arte. Miren, aquí es el de First Think First. Eh, bueno, aquí está. Y en diferentes países, ¿cierto? La italiana de 1980, Carta del Proyecto Gráfico. Todas esas están, digamos, pues para indagar, ¿no? También qué interesante entenderlo desde ahí. Está, bueno, el manifiesto socialista, que es muy interesante, que es del Dogma 95. Vamos a ver de qué se trata ese manifiesto súper radical. Estuvo, sí, en el 2004, la cultura libre, el manifiesto, la cultura libre, el diseño. Y bueno, digamos que también mucho de self-repair, como es de, como el manifiesto y el pensamiento maker, ¿no? Hazlo tú mismo, do it yourself, ¿no? Entonces hagamos prototipos, construyamos, por eso la herramienta, ¿no? También. Eh, Como se dijo, digamos, el manifiesto también tiene otras expresiones, desde lo literario, o sea, yo puedo redactar y escribir, pero también puedo diseñar un cartel tipográfico, un libro, lo que quiera, ¿no? Hacer un audiovisual, un video que cuente de qué se trata y pues de eso hay muchos ejemplos. Ese es como un manifiesto de vida, no es de diseño, pero tendría que ver, ¿no? Esta es tu vida, como para dar un ejemplo de lo que se trata el manifiesto. Y aquí hay un ejemplo de cómo bien lo podemos entender de los años 90 este estilo, digamos como grunge, así se llamaba en los años 90, el estilo de diseño que, digamos, permeó varias, sobre todo lo tipográfico, lo editorial, bueno, también lo musical, ¿no? Kurt Cobain, todo lo alternativo, la ropa, ¿sí? Esa música de garaje, la música alternativa. Bueno, era como los estilos y el diseño permean muchas cosas. Y aquí vemos, por ejemplo, esta del Dogma 95, año 95. Se plantean entonces un, un manifiesto radical, ¿sí? Hago referencia es al estilo también de este cartel que se está usando también, que implementa el estilo de los años 90 como tal, ¿sí? Eso crudo, eso de garaje, eso que se sienta, eso, la calle, el cemento, la textura, ¿sí? Como un poco la suciedad, ¿no? Eh, que no hay por qué tapar, ¿no? Como, es como esa actitud también de los años 90. Eh, Está, digamos, allí. Pues, bueno, este es uno de los carteles del First Think First, una interpretación, ¿cierto? Simplemente como para ver de qué se trata. Y aquí está el manifiesto, un manifiesto. Acá está, esta es la declaración literaria, digamos, está el texto, es largo y hay 22 firmas, ¿sí? Entonces, pues voy a leer un pedazo, aunque sería interesante leerlo todo, ¿no? Para ver. Entonces, esto salió en una revista.
Esta declaración la hicieron, digamos, representantes, diseñadores, trabajaban en esa época en medios editoriales y también en publicidad en Estados Unidos y sale en una revista, entonces tienen muchísima visibilidad, ¿cierto? Entonces aquí, nosotros los abajo firmantes somos diseñadores gráficos, miren que no solamente diseñadores gráficos, fotógrafos y estudiantes que hemos sido criados en un mundo donde nos han presentado persistentemente las técnicas y el sistema de publicidad como los medios más lucrativos, efectivos y deseados para usar nuestros talentos. Hemos sido bombardeados con publicaciones dedicadas a esta creencia, que han aplaudido el trabajo de quienes azotaron su habilidad e imaginación para vender cosas como alimento para gatos, polvos estomacales, detergente, productos para la caída del cabello, dentrífico multicolor, luz, loción para después de afeitarse, loción para antes de afeitarse, dietas para bajar de peso, dietas para subir de peso, desodorantes, agua con gas, cigarrillos, roll-ons, etcétera, ¿no? En gran medida, el esfuerzo más grande de quienes trabajan en la industria de la publicidad es desperdiciado en estos propósitos triviales, que contribuyen poco o nada a nuestra prosperidad nacional. Junto a un número creciente de público general, nosotros hemos alcanzado un punto de saturación en el cual el agudo grito de venta al consumidor no es más que un mero ruido. Creemos que hay otras cosas más merecedoras de la aplicación de nuestra habilidad y experiencia. Hay señales para calles y edificios, libros, catálogos, manuales de uso, fotografía industrial, material didáctico, películas, documentales, publicaciones científicas e industriales y todos los otros medios por los cuales promovemos nuestro comercio, educación, cultura y mayor conciencia del mundo. No defendemos la abolición de la alta presión de la publicidad de consumo. Esto no es posible. Tampoco queremos restarle ni un poco de diversión a la vida, pero proponemos una inversión de las prioridades a favor de las formas de comunicación más útiles y duraderas, es decir, más conscientes, ¿cierto? Socialmente conscientes, económicamente conscientes, ambientalmente conscientes. Esperamos que nuestra sociedad se canse de los trucos de comerciantes, de los vendedores de estatus y de los que buscan persuadir de manera encubierta, y que la demanda primordial de nuestras habilidades sea para propósitos más valiosos. Hay muchos campos más valiosos, ¿sí? Con esto en mente proponemos compartir nuestra experiencia y nuestras opiniones y ponerlas a disposición de colegas, estudiantes y cualquier otro que pueda estar interesado. Y firman todos, ¿cierto? Entonces, aquí como pueden ver, el first thing first, es como primero las cosas primero lo que de verdad debemos ponerle atención para entender que nuestra mirada también debe ir un poco más allá, ¿cierto? No quedarse, no está mal, ¿no? No está mal ser un diseñador ni diseñadora tradicional y trabajar en medios publicitarios. Hay un mercado, obviamente, ¿no? Pero hay unas formas y que como hay unos enfoques que debemos empezar a recuperar, lo cultural, lo educativo, que hay que darle el mismo peso, ¿ok? Entonces aquí es como una explicación, ¿cierto? Lo que pretende es lo que acabamos de leer, ese manifiesto, ¿sí? También politizar, es decir, hay una postura política, es decir, hay una trascendencia en lo que los diseñadores diseñamos, ¿sí? Que puede cambiar y configura el pensamiento de las personas. Entonces hay una influencia allí, entendiendo lo que es eso, ¿cierto? Eso politizar. No estamos hablando de politiquería ni políticos, ¿cierto? Sino de la postura como tal. Allí hay un discurso importante que dar, que empezar a construir, ¿sí? Que fortalecer también. Y la práctica también tiene, digamos, eso, ¿sí? Y entender, ese manifiesto, el diseño no puede separarse de la esfera pública. Siempre va a haber una influencia, digamos, pública, social, de lo que se diseñe. Así uno no lo quiera ver, ¿verdad? Así yo esté en una agencia de publicidad y esté todo el tiempo allí y sí, trabaja para las marcas,
y trabaje en realidad para una empresa de consumo neto, eh, pero pues suceden cosas. Eso que yo diseñe, ¿qué va a pasar con eso? En todos los ámbitos. Entonces, poner atención a ello. Viene entonces el Laufen, el manifiesto Laufen, que nos dice entonces, eh, quiere empezar a promover la cultura del diseño humana. Aquí hay varios, digamos, puntos. En la presentación que ustedes tienen lo pueden detenerse, ¿cierto? Es la preocupación del estado en el que está el planeta. Básicamente hay, digamos, unas condiciones de vida indignas y entonces allí empiezan esa mirada, ¿no? Desde arquitectos, diseñadores industriales, digamos, es mucho más abierto, digamos, al diseño, ¿sí? Em, y la idea es que llamar la atención para que la contribución de los diseñadores y arquitectos sea más dinámica y relevante para promover la igualdad en el mundo, ¿sí? Producir espacios que contrarresten la explotación, el control y la alimentación, es decir, el carecer de alimento, ¿no? La pobreza. Asimismo, declaran que los diseñadores y arquitectos deben multiplicar sus esfuerzos para mejorar la calidad ecológica, social y la estética del entorno. ¿Sí? Entonces aquí viene el manifiesto. Las ideas son comunicar de manera respetuosa, saber aquí, fomentar la colaboración, bueno, conseguir proyectos de manera especial, explorar nuevos modelos de autoconstrucción o autocreación, ¿cierto? De otros materiales. O sea, viene toda esa, es una filosofía lo que digamos está allí, ¿no? Identificar lo local, ¿cierto? Trabajar primero en lo local, educar a los diseñadores de diferentes, ¿sí? Para lograr ese cambio, o sea, con ese propósito, desarrollar una estrategia política global, comprender el territorio, y bueno, como otros muchos manifiestos, es muy posible que el Laufen solo se quede en una declaración de intenciones, pero desde nuestro punto de vista eso no le quita valor, pues aporta algo que hace mucha falta. Invitar a los diseñadores a pensar en ese 90% para el que en la mayoría de los casos no se diseña. El 90% de la población. Ah, que es increíble, ¿no? Eh, quien no tiene acceso a medios de comunicación, es decir, a muchas cosas, ¿no? Y son los que en realidad tienen esas necesidades. Entonces pensar en esas posibilidades. Listo, entonces ahí está el otro. Fíjense que pues este es de Alemania, ¿cierto? El otro era de Estados Unidos, y el de diseñadores socialistas, el Dogma 95, que es radical, ¿cierto? Está muy relacionado con lo audiovisual, ¿cierto? Porque se convirtió en un estilo cinematográfico, un género cinematográfico. Entonces se refieren mucho a eso, ¿sí? Como lo podemos observar, este es cortico. Diseñadores socialistas en un colectivo de diseñadores gráficos con conciencia política que han accedido a seguir un conjunto de reglas indiscutibles, ¿no? Fue fundada en octubre del 2001 por Fabrizio Gilardino, un diseñador gráfico italiano con sede en Montreal, Canadá, ¿sí? Que lo propone como los votos de castidad digamos, del manejo de la gráfica de la imagen. Fueron inspirados por el Dogma 95, o sea, él hace este manifiesto a partir del Dogma 95, escrito en 1995 por los cineastas daneses Lars von Trier. Entonces aquí hay unas películas. Bailarina en la oscuridad es una película, o sea, ya de culto, ¿no? Es una película que es demasiado fuerte, es larga, pero es fuerte porque pues hay lágrimas, sí o sí, o sea, es re fuerte. Es un musical contemporáneo y la protagonista es Björk, no sé si conocen
Han oído esta cantante, o sea, es multifacética, es una artista multifacética, pero ella se preparó 4 años para hacer ese papel en esa película. Y es hecha en Dogma 95. Entonces, ahorita vamos a ver de qué se trata el Dogma, ¿cierto? Y también pueden indagar, buscar Dogma 95 y ver, ¿cierto? Dogville, ¿sí? Villa de Perros y Celebración. Son muy clásicas. Entonces allí veamos de qué se trata, o sea, cómo uno puede reconocer que ese manifiesto está ya expresado como un estilo en estas producciones cinematográficas. Entonces dice, el diseño debe ser hecho en el lugar. La película debe ser hecha en el lugar. No se puede alquilar un lugar, no hay ninguna falsedad. Donde sucedió, allí. O sea, es como muy documental, extremadamente documental, ¿cierto? Los sets deben ser propios, ¿sí? Es decir, el inventario de fotografías e ilustraciones no debe ser traído de ningún lugar. Se trabaja con lo que hay. El diseño debe ser hecho en colores planos, 4 procesos de color y barniz. El barniz no son aceptables, es decir, la crudeza ante todo, la simplicidad. ¿Sí? Estamos viendo cómo Fabricio, a partir del Dogma 95, construye ese manifiesto hacia el diseño. O sea, entiende cómo fue diseñada, cómo fueron diseñados los productos cinematográficos, qué contenían y lo resume aquí. El diseño no debe contener elementos superficiales. No hay invento de nada, ¿no? Alienación temporal y geográfica están prohibidos. Es decir, que el diseño debe tener lugar aquí y ahora. No hay preparación. Es improvisación. En las películas, obviamente, es la maestría de la actuación de los personajes. Porque no hay preparación. Es decir, no hay iluminación. El sonido es el de la cámara. La cámara es regularmente una cámara pequeña. El sonido es el sonido ambiente. Es decir, es todo real. Pero hay unos libretos de todas formas. Y lo que sucede, pues allí sucedió. Eso es lo que surgió, ¿cierto? Y el diseño de género no es aceptable. Montreal, otoño del 2001, ¿cierto? Entonces ahí explican cuál es digamos, el enfoque de denominarse socialista, ¿no? Sin ponerle ningún rollo político, ¿no? Entendiéndolo como él lo asume. Por eso se llama así, por eso se llama, digamos, ese manifiesto así. El Dogma 95 le daba un diploma, ¿cierto? Por la constancia digamos, de que esto era así, ¿cierto? De cumplir con todas esas características de estilo y estar dentro de ese manifiesto. Entonces ahí está. Y aquí pues hay unos links de interés. Hay entrevista a Ken Garland para el First Thing First. Del Laufen Manifiesto hay varios videos que ustedes pueden consultar. El manifiesto socialista, el manifiesto ante la crisis, ¿no? Y pues todas las películas que puedan verse, ¿cierto? Allí está. Bueno, voy a dejar de las celebraciones del diseño para ahora, ¿ok? Para otro video, para que no nos quede esto tan largo.